Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de escuela sabática para hoy, jueves 22 de enero de 2026, titulada El misterio de la piedad. Vamos a orar para empezar este repaso. Amado Padre Celestial, venimos ante usted con corazones reverentes y agradecidos. Al iniciar este repaso, Padre, reconocemos que estamos delante de una verdad profunda y sagrada, el misterio de la piedad, que es manifestado en mi vida y entregada por su Hijo Jesucristo. Le pedimos que su Espíritu Santo pueda iluminar nuestra mente y pueda sensibilizar nuestro corazón para que podamos comprender su palabra con una fe viva que pueda transformar nuestra vida. Ayúdanos a contemplar la humildad, el amor y la obediencia de Cristo y permita que su ejemplo pueda moldear nuestra manera de pensar, de hablar y de vivir. Quite de nosotros todo orgullo espiritual y denos un espíritu dócil, siempre dispuesto a aprender y a obedecer su voluntad. Que este estudio nos pueda acercar más a usted y nos prepare para que podamos reflejar el carácter de Jesús en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Al nosotros acercarnos a este repaso, somos invitados a contemplar una de las verdades más profunda y sagrada de la fe cristiana, el misterio de la piedad. No se trata de un concepto abstracto ni de una simple formulación doctrinal, sino de una realidad viva que revela cómo Dios decidió relacionarse con la humanidad caída, desde el cielo hasta la experiencia humana más vulnerable. El plan divino se despliega con un propósito bien claro: restaurar al ser humano y reconciliarlo consigo mismo. Este tema nos coloca frente a un contraste impactante: la grandeza de Dios y la pequeñez humana, la santidad divina y la fragilidad de nuestra condición. En ese contraste descubrimos que la piedad verdadera no nace del esfuerzo humano, sino de la iniciativa de Dios que se acerca, se involucra y actúa en favor nuestro. Aquí encontramos el fundamento de nuestra fe, de nuestra esperanza y de nuestra misión. Al nosotros estudiar este tema, no solo buscamos entender mejor quién es Cristo, sino también a comprender qué significa vivir una vida transformada por su ejemplo. El misterio de la piedad nos invita a mirar más allá de lo visible, a permitir que la verdad pueda moldear nuestro carácter y que podamos responder con una fe activa que se expresa en obediencia, en humildad y en el servicio. Con este espíritu vamos a iniciar este repaso, dispuestos siempre no solo a aprender, sino a dejarnos transformar por la verdad que nosotros contemplamos. El misterio de la piedad. La lección enfatiza que comprender profundamente la piedad y la realidad de Dios implica reconocer que por más que pensemos saber, siempre hay más por aprender, especialmente sobre la encarnación y el carácter divino de Cristo. Tenemos varios libros y versículos para el estudio de hoy. Y el primero está en Romanos 8:3, donde Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado para condenar el pecado en la carne. En Hebreos 2:14-18, Jesús compartió carne y sangre para destruir el poder de la muerte y liberar a los que estaban sujetos al temor de la muerte. En Hebreos 4:15, Cristo fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado.
Nuestro entendimiento es limitado. Aunque podamos tener conocimiento espiritual, las Escrituras nos recuerdan que nunca llegamos a comprender por completo las cosas profundas de Dios. La consecuencia de Cristo. Cristo, siendo Dios, tomó la naturaleza humana sin pecado para nuestra salvación. Esto nos revela a nosotros el gran misterio de la piedad, nos viniendo a vivir entre nosotros, Dios viniendo a vivir entre nosotros y experimentar la vida humana por amor a nosotros. El propósito de la encarnación. La humanidad de Cristo no solo fue para identificarse con nosotros, sino para vencer al enemigo, Satanás, liberar a los prisioneros del miedo y de la muerte, y abrir el camino de la salvación para toda la humanidad. Aplicación para nuestra vida. La piedad no es solo conocer doctrinas, sino vivir de acuerdo con la revelación de Dios en Cristo. Confiar en la gracia de Jesús, vivir en la humanidad como Él lo hizo. Perseverar en fe y en obediencia. ¿Qué significa para ti que Jesús tomara la naturaleza humana? ¿Cómo cambia tu vida el hecho de que Cristo vivió, sufrió y venció como un hombre sin pecado? ¿De qué manera puede aplicar ese misterio de piedad en tus relaciones diarias, en nuestras relaciones diarias? El apóstol Pablo nos recuerda en 1 Corintios 8:2 que el verdadero conocimiento comienza con humildad. Cuando alguien cree que ya lo sabe todo, en realidad demuestra que aún no ha comprendido como debería. Esta verdad es aplicable a en cualquier área de nuestras vidas, pero se vuelve aún más evidente cuando hablamos de las realidades eternas, especialmente de la deidad y de la encarnación en Cristo. No existe mente humana capaz de abarcar plenamente quién es Dios, ni de comprender en su totalidad el milagro de que el Hijo Eterno haya decidido hacerse hombre. La encarnación no fue solo un acto histórico, sino una manifestación del amor divino que trasciende toda lógica humana. Pablo vuelve una y otra vez a este tema porque él entendía que allí se revela el corazón mismo del Evangelio. Dios descendiendo para levantar al ser humano. La condescendencia de Cristo. El Creador entrando en la experiencia de la criatura. No es un asunto que agotaremos con estudios, con libros o con sermones. La Biblia nos deja bien claro que este será un tema de contemplación y asombro para los redimidos durante toda la eternidad. Nunca dejaremos de aprender más acerca de su amor, de su humildad y de su sacrificio. Por eso, el misterio de la piedad no nos llama a la arrogancia intelectual, sino a tener una fe reverente. Nos invita a acercarnos más a Cristo con un corazón dispuesto a aprender, reconociendo siempre que cuanto más le conocemos, más conscientes somos de lo muchos que aún nos falta por aprender. Esa actitud humilde es en sí misma una expresión de la verdadera piedad. A la pregunta que tenemos en nuestra lección dice, Romanos 8:3, Hebreos 2:14 al 18 y 4:15, ¿qué caracterizó la condescendencia de Jesús y su adopción de la naturaleza humana? En Hebreos 4:15 podemos ver con claridad qué caracterizó la condescensión de Jesús y su adopción de la naturaleza humana. La Biblia presenta varios rasgos que son esenciales. Primero, asumió plenamente nuestra humanidad. Romanos 8:3 declara que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado,
Cristo no vino como un ser ajeno a nuestra realidad, sino que Él tomó la naturaleza humana real con sus debilidades físicas, cansancios, dolor y sufrimientos. No aparentó ser humano, lo fue verdaderamente. Segundo, compartió nuestra condición para rescatarnos. En Hebreos 2, del 14 al 18, nos afirma que Jesús participó de carne y sangre para destruir mediante su muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, a Satanás. Su condescendencia tuvo un propósito redentor: liberar a la humanidad del temor a la muerte y abrir el camino de la salvación. Además, al hacerse semejante a nosotros, pudo llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Y tercero, fue tentado como nosotros, pero sin pecado. En Hebreos 4:15 se enfatiza que Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto nos revela que su humanidad fue real, no protegida de las pruebas, pero sin embargo vivió una vida de completa dependencia del Padre y de una perfecta obediencia, mostrando que es posible vencer confiando en Dios. En conjunto, la condescendencia de Jesús se caracterizó por la humildad profunda al dejar su gloria, por la identificación total con la humanidad, por la obediencia perfecta al Padre, por la victoria sobre el pecado y la muerte, y por la compasión y la cercanía con lo que sufren y con lo que luchan. Este es el corazón del ministerio de la piedad. Cristo descendió hasta donde estábamos nosotros para elevarnos hasta donde Él está. Fue posible que el Hijo Eterno de Dios se hiciera divino, humano, por la operación directa del Espíritu Santo. Lucas 1:35. No fue obra de la voluntad humana, sino una iniciativa soberana de Dios. Lo infinito entró en el tiempo, el Creador aceptó las limitaciones de las criaturas sin dejar de ser Dios. Cristo asumió plenamente la humanidad con todo lo que ello implicaba, incluso la posibilidad real de morir. En Filipenses 2, Pablo describe esta condescendencia como un descenso voluntario y progresivo. Era de condición divina. Filipenses 2:6. La palabra morfe señala que Jesús poseía la misma naturaleza divina que el Padre. No era un ser creado ni inferior, era plenamente Dios, uno con el Padre desde la eternidad. Juan 1:1. Se despojó de sí mismo. Filipenses 2:7. Cristo no dejó de ser Dios, pero renunció voluntariamente al uso independiente de su prerrogativa divina. Aceptó vivir como ser humano, dependiendo del Padre y del Espíritu Santo, y expuesto a las tentaciones como nosotros. Este acto nos revela una humildad que supera toda comprensión. Se humilló a sí mismo, el versículo 8. Al asumir la naturaleza humana, Jesús descendió de la supremacía universal a la obediencia total. Mientras Lucifer buscó exaltarse, Cristo eligió el camino opuesto, la sumisión, el servicio y la entrega. La muerte y la muerte en la cruz, el versículo 8. La cruz no fue un accidente, sino parte del plan eterno de la salvación. La muerte más vergonzosa se convirtió en el medio de nuestra redención, tal como había sido anticipado en las Escrituras, Zacarías 6:13, Números 21:9, Juan 3:14. En ese acto supremo, Cristo fue hecho pecado por nosotros para que en Él pudiéramos recibir la justicia de Dios,
Segunda de Corintios 5:21. El misterio de la piedad consiste en esto: Dios se hizo hombre, el Santo cargó con nuestro pecado y el Eterno murió para que los mortales pudiéramos vivir. Este misterio no solo se estudia, se adora, se acepta con fe y se vive con gratitud. La otra pregunta nos dice: ¿cómo puede y debe ser más humilde y llevarnos a someternos más plenamente a Dios el hecho de enfocarnos en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz? Es decir, ver la cruz como el mayor ejemplo de entrega y de humildad. Enfocándonos en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, transforma profundamente nuestra manera de vernos a nosotros mismos y nuestra relación con Dios. La cruz no solo es el medio de nuestra salvación, es también la escuela suprema de humildad y de entrega. Primero, la cruz destruye todo orgullo humano. Cuando nosotros contemplamos al Hijo de Dios, santo, justo y sin pecado, colgamos una cruz por causa de nuestra falta. Entendemos que no hay mérito propio que pueda presentarse delante de Dios, porque nuestra salvación no fue el resultado de nuestra bondad, sino el sacrificio total de Cristo. Esto nos lleva a reconocer nuestra completa dependencia de la gracia divina. Segundo, la cruz redime el verdadero poder. Jesús venció, no imponiéndose, sino entregándose. Su autoridad se manifestó en la obediencia, su victoria en el sacrificio y su gloria en la humillación. Al nosotros mirar la cruz, aprendemos que someternos a Dios no es perder, sino confiar, no es debilidad, sino la forma más alta de fortalecernos espiritualmente. Tercero, la cruz nos llama a una entrega personal. Si Cristo se humilló hasta la muerte por nosotros, ¿cómo no responder con un corazón rendido? Contemplar la cruz nos mueve a decir: Señor, tome mi vida. El apóstol Pablo lo expresó así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas 2:20. La verdadera piedad nace cuando nosotros dejamos de vivir para nosotros mismos y permitimos que Cristo vive en nosotros. Finalmente, la cruz produce una obediencia motivada por el amor. No obedecemos para ganar el favor de Dios, sino porque ya lo hemos recibido en Cristo. Al nosotros ver la estrategia total de Jesús, nuestro corazón es suavizado, nuestro ego es quebrantado y surge el deseo sincero de someternos más plenamente a la voluntad divina. Así, al mantener la mirada en la cruz, aprendemos a caminar en humildad, a depender completamente de Dios y a reflejar en nuestra vida el carácter de aquel que se humilló a sí mismo para darnos la vida eterna. Mis queridas familias en Cristo, para concluir con este repaso, el misterio de la piedad no nos deja simplemente con asombro intelectual, sino con un llamado claro y personal. Cristo no descendió solo para ser admirado, sino para ser imitado y proclamado. Su vida, su humillación y su entrega nos revelan cómo nosotros actuar, cómo actúa Dios y cómo Él espera que nosotros respondamos a quienes hemos sido alcanzados por su gracia. Si el Hijo Eterno se hizo siervo para salvarnos, entonces nosotros no podemos permanecer cómodos, ni indiferentes, ni pasivos. La contemplación de Cristo nos impulsa a levantarnos y poder trabajar en su obra, no por obligación, sino por gratitud. Cada acto de servicio, cada palabra de esperanza, cada esfuerzo silencioso en favor de otros se convierten en una extensión viva del Evangelio. El ministerio de la piedad se hace visible hoy cuando nosotros permitimos que Cristo viva en nosotros y actúe a través de nosotros.
Dios sigue acercándose al mundo, pero ahora lo hace mediante corazones humildes, manos dispuestas y vida consagrada. Él nos llama a reflejar la misma entrega que vimos en Jesús, servir sin buscar reconocimiento, amar sin condiciones y obedecer sin reserva. Que al terminar este estudio, cada uno de nosotros pueda decir: Señor, aquí estoy, úseme en su obra. Porque el mayor honor de nosotros como creyentes es participar con humildad y con fidelidad en la misión de aquel que se humilló para darnos salvación y darnos vida eterna. Así es, mis queridos, que cada uno de nosotros pueda permitir que ese misterio de la piedad no se quede solo en palabras o en conocimientos, sino que se pueda transmitir en nuestra vida entregada a Cristo. Que al contemplar su humildad y su sacrificio podamos decidir y decidamos todos vivir con un corazón siempre dispuesto, sensible a su voz y comprometido con su obra. Que cada uno de nosotros pueda asumir ese privilegio y la responsabilidad de reflejar a Jesús donde nos encontremos, en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestra comunidad, porque cuando Cristo vive en nosotros, en nuestros corazones, su amor se hace visible, su gracia se comparte y su misión se continúa avanzando hasta el día glorioso de su regreso. Amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar para terminar este repaso. Padre amado, le damos gracias. Gracias, Padre, por revelarnos tu amor a través de Jesucristo, por el sacrificio que nos da vida y nos da esperanza. En sus manos podemos este día que comienza, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras decisiones y nuestro trabajo. Guíenos con su espíritu para que podamos vivir con humildad, servirle con amor y poder reflejar su carácter en todo lo que hagamos. Que cada paso que demos, Padre, hoy pueda glorificar su nombre y pueda ser de bendición para otros. En el nombre de Jesús, nuestro abogado, se lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, no se olviden que nuestra cita continúa siendo mañana. Vea el repaso de hoy, pero regrese mañana. Que pase un feliz día. Dios los bendiga. Recuerden, nos vemos mañana.